Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos una bomba atómica, una noticia que va a sacudir los cimientos del fandom turco y que, estoy segura, los va a dejar con el corazón en la boca y la mano temblorosa buscando el botón de compartir. Demet Özdemir, sí, la misma que nos robó el aliento con su Canan en Beni Manzara, y que nos enamoró perdidamente como Sanem en Erkencikus, ha explotado. Y no es una explosión literal, aunque la situación es tan candente y explosiva que bien podría serlo. Hoy hablaremos a fondo, sin tapujos y con toda la carnita asada, sobre la monumental distancia que ha tomado con Can Yaman, ese galán de ojos penetrantes que hizo suspirar a medio mundo. Un distanciamiento que muchos veníamos venir, sí, lo admito, pero que ahora se ha cristalizado, se ha hecho más palpable, más evidente que nunca. Y lo que es aún más impactante, prepárense porque aquí viene el plato fuerte, la decisión tajante y definitiva que ha tomado al respecto. Así que abróchense los cinturones, preparen sus palomitas, porque se viene un vídeo cargado de detalles jugosísimos, especulaciones incendiarias y, como siempre, mucha información de primera mano que les hará exclamar: ¡ay, Dios mío, no lo puedo creer! Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de drama, en este volcán de emociones, quiero recordarles, como siempre, que este canal vive y respira gracias a su apoyo incondicional. Ustedes son el motor que impulsa esta máquina de chismes y sin su cariño, sin sus likes, sin sus suscripciones, nada de esto sería posible. Así que si les gusta el contenido que les traemos cada semana, si disfrutan de nuestros análisis detallados y de nuestras exclusivas, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme, se avecinan cosas grandes y, por supuesto, dejar su like, ese dedito arriba que nos llena de alegría y nos motiva a seguir trabajando con más pasión y dedicación que nunca. Su apoyo es fundamental, vital, esencial para que sigamos creciendo, expandiéndonos y trayéndoles lo mejor, lo más candente, lo más jugoso del fascinante mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Que esto se va a poner bueno. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, como bien saben, no fue un simple romance de telenovela. Fue un fenómeno mediático, un torbellino emocional que arrasó con todo a su paso. Desde el primer momento en que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos fue innegable, palpable, casi tangible. Esa chispa, esa conexión que transmitían trascendió la pantalla, rompió las barreras de la ficción y se convirtió en una verdadera obsesión para millones de fans en todo el mundo, fans que soñaban con verlos juntos, felices y enamorados, en la vida real. Las redes sociales, como era de esperarse, estallaban con cada interacción, cada mirada cómplice, cada rumor que surgía. Cada foto juntos se convertía en trending topic, cada vídeo en el que aparecían alcanzaba millones de visualizaciones en cuestión de horas. Y aunque nunca confirmaron oficialmente un romance formal, estructurado, con anillos de compromiso y comunicados de prensa, la especulación era constante, incesante, alimentada por las propias acciones de los actores. Hubo besos robados, captados por paparazzis intrépidos que se jugaban la vida por una buena foto, viajes juntos, aparentemente inocentes, a destinos paradisíacos, mensajes crípticos en redes sociales que interpretaban los fans con lupa, todo, absolutamente todo alimentaba la fantasía de un amor de telenovela, un cuento de hadas moderno que tenía a todos enganchados, esperando el final feliz. Pero como suele ocurrir en la vida real, la realidad no siempre se ajusta a las expectativas, a las ilusiones, a los sueños de los fans. Después del boom del éxito arrollador de Erkencikus, tanto Demet como Can tomaron caminos separados, divergentes, en busca de nuevos horizontes profesionales. Can, con su ambición y su carisma arrollador, se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, convirtiéndose en una estrella internacional, un ídolo de masas que despertaba pasiones en cada rincón del mundo. Demet, por su parte, continuó triunfando en Turquía, consolidando su carrera con proyectos como Dodune Kaderindir, una serie dramática que le permitió demostrar su talento actoral en un registro diferente, y Aşk Taktikleri, una comedia romántica que la reafirmó como una de las actrices más populares y queridas del país. La distancia física inevitablemente comenzó a enfriar la relación, a diluir ese fervor inicial. Las interacciones en redes sociales se volvieron esporádicas, casi inexistentes, las apariciones públicas conjuntas desaparecieron por completo del radar mediático, y los rumores de una ruptura, de un distanciamiento definitivo, comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la ausencia de noticias y por la creciente distancia entre los actores.
Y aunque ambos, con la diplomacia que los caracteriza, siempre negaron cualquier tipo de enfrentamiento, de conflicto, de problema personal, la realidad es que la relación, sea cual sea la etiqueta que le hayamos puesto, amistad, romance fugaz, amor platónico, se fue desvaneciendo gradualmente como una estrella fugaz en la noche oscura. Muchos lo atribuyeron a la distancia, a las agendas apretadas y a la dificultad inherente de mantener una relación a distancia, especialmente cuando se trata de figuras públicas constantemente asediadas por la prensa y los fans. Otros, más suspicaces, más malpensados, apuntaban a diferencias de personalidad irreconciliables, a ambiciones profesionales divergentes que los llevaban por caminos opuestos, e incluso a terceras personas que habrían interferido en la relación, sembrando la discordia y el resentimiento. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que solo ellos, Demet y Can, saben lo que realmente pasó entre bambalinas, la verdadera historia detrás de esa fachada de cordialidad y profesionalismo que mostraron al público. Pero volvamos al presente, a la actualidad, a la noticia bomba que tenemos entre manos. ¿Por qué digo que Demet ha explotado? Bueno, recientemente Demet ha tomado una serie de decisiones, ha dado una serie de pasos firmes y decididos que han dejado meridianamente claro que quiere marcar una distancia definitiva, infranqueable con Can Yaman. La primera, y quizás la más evidente, la más simbólica, es que ha dejado de seguir a Can en Instagram. Sé que suena trivial, que puede parecer un gesto insignificante, pero en el mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito digital, dejar de seguir a alguien en redes sociales es una declaración de intenciones, un mensaje claro y contundente que no deja lugar a dudas, una forma de decir, ya no quiero saber nada de ti, no quiero verte en mi feed, no quiero que formes parte de mi vida digital. Pero no solo eso. Demet también ha evitado mencionar a Can en entrevistas y eventos públicos, incluso cuando le preguntan directamente por él. Cuando le mencionan su nombre, su respuesta es siempre vaga, diplomática, políticamente correcta y sobre todo, carente de cualquier tipo de emoción, de entusiasmo, de afecto. Evita hablar de Erkencikus, de la química que compartieron en pantalla, de los recuerdos que vivieron juntos durante el rodaje. Parece que quiere dejar atrás ese capítulo de su vida, enterrarlo en lo más profundo de su memoria y enfocarse exclusivamente en su presente y en su futuro, dejando el pasado atrás. Y aquí viene la decisión más impactante, la más sorprendente, la que ha dejado a todos boquiabiertos. Demet ha manifestado públicamente su deseo de no volver a trabajar con Can Yaman, al menos, no en el corto plazo. Fuentes cercanas a la actriz, personas de su círculo íntimo, aseguran que ha rechazado varias propuestas jugosas, muy bien pagadas, que implicaban una reunión con el actor, ya sea en una nueva serie de televisión, en una película cinematográfica o incluso en un evento publicitario de alguna marca prestigiosa. Parece que Demet quiere evitar a toda costa cualquier tipo de reencuentro que pueda reavivar viejas llamas, generar nuevas especulaciones o poner en peligro su estabilidad emocional. ¿Por qué esta decisión tan radical, tan tajante, tan sorprendente? Hay varias teorías dando vueltas, cada una más interesante y plausible que la anterior. Algunos creen que Demet simplemente quiere proteger su relación actual con su esposo, el cantante Oğuzhan Koç, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia de ensueño que fue cubierta por todos los medios de comunicación turcos. Después de un matrimonio de cuento de hadas, Demet quiere evitar cualquier situación que pueda poner en peligro su felicidad conyugal, que pueda generar celos, inseguridades o malentendidos. La sombra de Can Yaman siempre ha estado presente en su vida, incluso después de su boda, y quizás Demet quiere asegurarse de que no opaque su presente, de que no interfiera en su relación con Oğuzhan. Otros apuntan a una posible decepción amorosa, a una herida emocional que aún no ha cicatrizado por completo. Quizás Demet albergaba esperanzas de que la relación con Can evolucionara hacia algo más serio, más comprometido, pero la realidad no cumplió con sus expectativas, la magia se desvaneció y el cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. Esta decepción, este desengaño podría haberla llevado a tomar distancia, a construir un muro entre ella y Can, y a cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Y también existe la posibilidad, no podemos descartarla, de que simplemente se trate de una decisión profesional, de una estrategia cuidadosamente planificada para impulsar su carrera. Demet es una actriz talentosa, ambiciosa y trabajadora que quiere ser reconocida por su propio mérito, por su propio talento, y no solo o por su relación con Can Yaman. Trabajar constantemente con él podría encasillarla, limitarla en su carrera y hacer que la vean solo como la compañera de Can, en lugar de como una actriz versátil y con talento propio. Al alejarse de Can, Demet puede explorar nuevos roles,
trabajar con otros directores y demostrar su versatilidad como actriz, mostrando al mundo que tiene mucho más que ofrecer que solo una cara bonita y una buena química con un galán de telenovela. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet Özdemir ha tomado una decisión firme, contundente e irrevocable: alejarse de Can Yaman y enfocarse en su presente y en su futuro, dejando atrás el pasado y construyendo su propio camino. Una decisión que ha sorprendido a muchos fans, que ha generado controversia y debate, pero que quizás sea la más sensata y realista para ambas partes, una forma de protegerse mutuamente y de seguir adelante con sus vidas. Pero la historia no termina aquí, mi gente linda. Porque aunque Demet haya tomado distancia, haya cerrado ese capítulo, Can Yaman sigue siendo una figura relevante en su vida, al menos mediáticamente. Y es que las redes sociales no perdonan, los fans no olvidan y el pasado siempre vuelve a llamar a la puerta. Cada vez que Demet publica una foto con su esposo, los comentarios se llenan de menciones a Can Yaman, de preguntas sobre su relación, de comparaciones entre ambos hombres. Cada vez que Can estrena un nuevo proyecto, los fans recuerdan su química con Demet, su conexión en pantalla, y lamentan que ya no estén juntos. Parece que la sombra de Erkencikus seguirá persiguiéndolos por mucho tiempo, que su historia de amor real o ficticia quedará grabada para siempre en la memoria colectiva de los fans. ¿Cómo lidiará Demet con esta situación? ¿Logrará mantener la distancia que ha establecido, a pesar de la presión mediática y de las expectativas de los fans? ¿O el destino, quizás algún productor avispado con visión para los negocios, volverá a unirlos en el futuro, aprovechando la nostalgia y el fervor que aún despierta su romance? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos con certeza es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la fama, la distancia, las expectativas del público y las presiones de la industria pueden afectar una relación, por muy intensa y apasionada que sea. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente linda. Espero que les haya gustado este chisme jugoso, que hayan disfrutado analizando esta situación conmigo, y que hayan saciado su sed de información. Como siempre, quiero saber su opinión, quiero escuchar sus voces. ¿Qué piensan de la decisión de Demet? ¿Creen que es la correcta, la más sensata? ¿O piensan que debería darle una nueva oportunidad a Can, que aún hay esperanza para su romance? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen un poco de su tiempo, que me permitan entrar en sus hogares y compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Un beso enorme y hasta la próxima. No se olviden de ser felices.